Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí obviamente había múltiples expresiones a favor del rojo rojito. Así hemos empezado este día, lo vamos a hacer con energía y preparándonos a abordar algunos temas que, sobre todo este fin de semana, van a ser temas de gran cobertura mediática en todo el mundo, no solamente en nuestra región. Brasil decide, va a segunda vuelta el próximo domingo. Preguntamos, ¿cambiará la historia de una nación fundamental para la región por historia y por conformación geoestratégica mundial? Allí hay posibilidades. Luego, estamos atentos también a esta información que se da en España. El Congreso acordó ayer repartir gastos de hipotecas entre el banco y el cliente. Eso genera repercusiones, esa decisión. En República Dominicana hay ciudadanos de un sector que se llama El Capotillo, que junto a miembros del Frente Amplio de Lucha Popular hicieron una manifestación rechazando los apagones y mostrándose en contra del alza en los precios de los combustibles. También ahí pasa. En México hay polémica. A esta hora hay consulta popular ya habilitada. Inició ayer, concluye este domingo. ¿Qué están eligiendo los mexicanos? A través del voto están decidiendo dónde será construido el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad y si será finalmente llevado adelante ese emprendimiento o no. Y además hay una noticia en África que también está levantando mucha información en el mundo. Etiopía. Sahle-Work Zewde hace historia porque es la primera vez que una mujer asume como presidenta y lo hace en un nuevo contexto. Etiopía apunta a convertirse en la primera potencia mundial africana. ¿Buenas nuevas para África? Preguntamos. Así vamos a comenzar. A 2 días para la segunda vuelta electoral en Brasil, habitantes se preparan para ejercer su derecho al voto. Unos 147.3 millones de ciudadanos con edad mínima de 16 años están habilitados para hacerlo, mientras alrededor de 1.409.774 inscritos en el registro electoral no tendrán la oportunidad de votar por tener sus derechos suspendidos. Recordemos que para la primera vuelta el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos, mientras que Fernando Haddad por el Partido de los Trabajadores, PT, alcanzó el 29%. El ganador de la segunda vuelta electoral de este domingo 28 de octubre asumirá el cargo como máxima autoridad del país el próximo 1 de enero de 2019 por un periodo de 4 años. Fernando Haddad por el PT promueve un programa de gobierno creado y aprobado por el expresidente Lula da Silva, en el que propone la refundación democrática en el país que enfrente la crisis social y económica que afecta al pueblo brasileño. Este programa lleva por nombre Brasil Feliz de Nuevo y considera que es necesario un proceso constituyente en donde se le dé la oportunidad al pueblo de participar y visibilizar cada una de las necesidades que atraviesan, permitiéndoles así que tomen decisiones para defender el futuro del país. Por otro lado, Bolsonaro ha asegurado que una vez que llegue al poder, privatizará las empresas estatales. Además, reducirá el gasto público y la deuda, así como los impuestos a las rentas altas. Defiende una política de flexibilización laboral, la cual va acompañada de recortes en materia de derechos de los trabajadores, hecho que algunos analistas consideran la radicalización y profundización de las reformas del presidente de facto Michel Temer, que ya han sido ampliamente rechazadas. La llegada de un gobierno de facto amenaza la democracia y enrumba al país suramericano a la senda de la miseria, vendiendo patrimonio público a través de un programa de privatizaciones y recortes en varios sectores estratégicos, para intentar a su juicio sacar a Brasil de la crisis, congelando el gasto público, lo que prueba el beneficio que percibe el sector privado, menoscabando a la población más vulnerable. ¿Permitirá al pueblo de Brasil continuar con estas políticas que lo han llevado al sumidero? Acompáñenos a analizar este panorama electoral a continuación en Agenda Abierta. Vamos a actualizar los portales a esta hora. Brasil de Fato dice, la propuesta de Bolsonaro amenaza la jubilación de 51 millones de trabajadores. Cerca de 51 millones de trabajadores que hoy contribuyen al Instituto de Seguridad Social están en riesgo de ver el sueño de una jubilación agua abajo. La reforma pensional que propone Bolsonaro aboga por crear un modelo financiado por cuentas individuales que reemplazaría al sistema actual. Ese modelo de capitalización a la chilena, porque eso es lo que se hace en Chile y que tanta protesta levanta, bueno, ese modelo de actualización por cuentas individuales ya fue adoptado en Argentina. Llegó de la mano de don Carlos Saúl Menem en la época
en la cual privatizaba todo, en la triste época del 1 a 1. Bueno, tuvo resultados, ese sistema previsional privado tuvo resultados desastrosos en Argentina, en Chile todavía está vigente, y ahora este hombre, Bolsonaro, quiere llevar a Brasil también a ese punto. Él habla de crear un fondo de refuerzo de la previdencia, pero no dice de dónde va a salir ese dinero, porque en el modelo actual el pago de los beneficios y de las jubilaciones depende de las contribuciones mensuales. Por cuenta de la transición, entonces dejaría de existir. Sigo avanzando. Otro portal. CNews, Bolsonaro presidente de Brasil, ¿cuáles son las consecuencias? Se preguntan aquí. Y entre tantas que van enumerando, citan algo que es muy importante. Su asesor económico, quien asumiría la cartera de Economía, si este hombre gana, Raúl Guedes, encabezaría un superministerio de la Economía, poniendo a los actuales ministerios de Finanzas, Industria y Planificación, y además varios soldados serían nombrados para puestos ministeriales. Finalmente, el candidato de extrema derecha sugirió el miércoles pasado que podría reconsiderar su propuesta de fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura, una medida que también fue declarada para facilitar la vida de la agroindustria. Como lobby, allí la agroindustria es muy potente en Brasil y está apoyando a este candidato, que le llaman también el candidato de los militares. Guedes, hay que tener en cuenta ahí muy por arriba, es quien lleva la fórmula económica, la propuesta económica que sustenta a Bolsonaro. El economista dice, con Bolsonaro Brasil se convertiría en paria diplomático. Así es como está definiendo este medio de comunicación. ¿Y por qué dice esto? Porque dice, el país podría tomar esta posición, porque podría abandonar un acuerdo firmado en materia climática, que es el Acuerdo de París. Y al hacerlo, la deforestación dejará al país más pobre y aislado. Rubens Recupero es uno de los más prestigiosos diplomáticos de Brasil y él está levantando alerta sobre esto. También dice, un militar a Petrobras. Ya este hombre, en esta entrevista que pueden ver en este artículo, está hablando de un hombre militar como nuevo presidente ejecutivo de Petrobras. Cambio, vamos a prepararnos también a ver otros aspectos. El portal Veja dice, Guedes es investigado por presunto fraude con fondos de pensión y está citando a su vez al diario Folha. El economista Paul Guedes, que ya fue anunciado por la presidencia como ministro de Finanzas si gana Bolsonaro, si es electo va a tener que luchar con este panorama también. Es investigado hoy por fiscales federales bajo sospecha de fraude en el negocio con los fondos de pensiones estatales. A lo largo de 6 años, el economista captó al menos 1.000 millones de reales de entidades como Previ, Banco do Brasil, Petrobras, Funsef, el Caixa, Postalis, que es Correos, y BND Espar, que es el brazo de inversiones del BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Ya estas investigaciones están marcando que estos negocios fueron hechos por la BR Educativa, gestora de archivos, que pertenece al economista, que pertenece a Guedes, que ha lanzado 2 fondos de inversión que recibieron de las entidades de los estatales 1.000 millones de reales en 6 años, entre 2009 y 2013. Uno de esos fondos obtuvo 400 millones de reales para proyectos que supuestamente iban a ser destinados a la educación. Las alertas y las amenazas encendidas. Me voy con Atilio Borón, que está en Brasil, trabajando en el lugar de los hechos. Él es politólogo, es sociólogo argentino. Atilio, gracias por esperarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcela. Un gusto hablar con usted. ¿Cómo le va? Lo mismo, muchas gracias. Con alertas encendidas de este lado de la región. ¿Y vale tener esas alertas encendidas o son mecanismos exagerados, como dicen los partidarios de Bolsonaro? No vale. Mira, hay un dato muy significativo. Si usted mira los grandes titulares de la prensa mundial, la posible elección de Bolsonaro ha generado una corriente de preocupación como muy pocas veces se ha visto de una manera tan homogénea, ¿verdad? Diarios como The Guardian de Londres o El País de España, que no son precisamente diarios que uno podría decir del ámbito del progresismo a la izquierda, ponen en primera plana en estos últimos días lo que significa una posible elección de Bolsonaro. Incluso la califican como un peligro mundial, ¿verdad? Por la radicalidad extrema de los planteamientos que ha hecho
ex capitán del ejército brasileño, de manera que no hay un ápice de exageración en todo eso. Bolsonaro es un problema para Brasil y es un problema para toda la región, y por lo visto en los diarios europeos aparece también como una amenaza, ¿verdad?, porque vendría a reforzar toda esa oleada de gobiernos populistas de derechas como los que hay en República Checa, en Polonia, en tantos otros países. Por supuesto, eso es visto con mucha preocupación. Hay algo importante aquí. Ya le voy a mostrar a Atilio el portal del País, que es uno de los periódicos que usted mencionaba. Mire este titular. Bolsonaro es el favorito de las muchas razas de Brasil, menos de los negros. Sí. Una afirmación bastante controversial, ¿verdad? Esa. Bueno, primero tenemos que poner un poco las cosas así en la perspectiva de lo que ha venido ocurriendo en esta semana. En esta semana Bolsonaro ha venido perdiendo un poco el apoyo que tenía, e incluso la última encuesta que fue dada a conocer ayer a última hora, creo que fue la Folia de San Pablo o algún diario así, demuestran de que la distancia se había reducido considerablemente, y que ya estaba en orden entre los 3 y 4 dígitos de puntos, ¿verdad? Lo cual habla de un legado enorme de volatilidad en el electorado brasileño, porque ese casi 30% que no fue a votar, ahora, en medio de la campaña, algunos de ellos van a ir a votar. Y la actitud de Bolsonaro de no asistir a los debates, de rehuir cualquier entrevista pública que no sea con periodistas que simplemente le hacen preguntas para que digan las cosas más lindas y ninguna pregunta molesta, ha causado una cierta decepción en algunos sectores del electorado. Con esto no quiero decir de que se haya venido abajo su ventaja, ¿no es cierto?, en el conteo preliminar que se hace en las encuestas, pero que ha habido un cierto acercamiento de Haddad, lo que ha hecho que algunos sectores vinculados a esa candidatura miren con más optimismo lo que apenas unas semanas atrás venían con una profunda desazón. Eso mismo, aunque sea cortito, es lo que está acotando prensa venezolana, en este caso un medio privado como Últimas Noticias, que está reseñando encuestas revelan que Haddad ganaría en Sao Paulo. El encuestador Ibope es quien levanta la estadística y está hablando justamente del crecimiento en este polo poblacional tan importante para el país como es Sao Paulo. Allí había obtenido en primera vuelta solo 19,7% de los votos y ahora se está diciendo, Atilio, que allí ganaría con el 51% por encima justamente de su contrincante, que obtendría 49%. A esta hora también las encuestas vuelan en Brasil y sobre ese punto quiero detenerme y pedirle alguna actualización allí a mano. Atilio, por favor. Sí. Mire, le voy a repetir, lo más importante en ese momento es que justamente lo ocurrido en San Pablo, se llama, acá le han dado en llamar la gente vinculada a la candidatura de Haddad, la hora de la virada, ¿no? O sea, la hora del viraje. Aparentemente desde el martes pasado, que se dieron una serie de manifestaciones, sobre todo en San Pablo, que es el estado más poblado de Brasil, se produjo así una especie de vuelta de giro muy significativo, por eso le llaman la virada en San Pablo, y esto coloca a la candidatura de Haddad en una posición mucho más competitiva que antes. Esto no quiere decir de que Haddad pueda ya considerarse que está a la cabeza en las encuestas, para nada, pero sí que se ha puesto a una distancia en donde entran a jugar algunos factores que antes no se consideraban. Por ejemplo, si aumenta el número de votantes y el aumento de gente que tiene una mirada favorable a la experiencia del PT y que demuestra un rechazo a las actitudes tan tremendas de Bolsonaro, porque además se han venido reproduciendo en estos últimos días en Brasil un video de unos 2 minutos en donde Bolsonaro lee unas declaraciones terribles, amenaza
a dejar para que se diciéndole que se va a pudrir en la cárcel, pero no se preocupe, pronto va a ir su amigo Haddad, pero no para visitarlo, sino también él va a ir a la cárcel, y vamos a acabar con todos los bandidos en el campo, empezando por la gente del MST, y acá en la ciudad con los sin techo. Digo, declaraciones increíbles, ¿verdad? Y eso han causado un cierto resquemor en gente que, bueno, antes lo votaba y ahora ya lo ve con una cierta preocupación. Bolsonaro, Marcela, para mí, y es mi opinión, ahí me arriesgo demasiado, pero quisiera no dejar de hacérsela conocer a usted. Bolsonaro apareció como una respuesta ante lo que fue la capitulación completa, la destrucción de los partidos tradicionales del Brasil, los partidos de la derecha. Fíjese que el famoso Lavallato, que en realidad fue concebido para destruir al PT, acabó con el partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, el Partido Socialdemócrata de Brasil, y acabó también con el partido del presidente, el actual presidente, el usurpador Michel Temer, el PMDB, ¿verdad? Entonces, ante ese derrumbe de los dos partidos tradicionales de las clases dominantes brasileñas, echaron mano a que era un político de segunda, que nunca había tenido un papel importante en el Parlamento, a pesar de que ahora, el 31 de diciembre, van a cumplirse 28 años interrumpidos de Bolsonaro como miembro del Congreso de Brasil. Fíjese lo que le digo para todos aquellos que piensan que Bolsonaro representa la antipolítica, lo nuevo, la ruptura de la clase política tradicional. Bolsonaro es uno de los miembros, ¿verdad? Un segundón, un mediocre, dentro de esa dirigencia política tan cuestionada, y no sería de extrañar que si la justicia avanzara con un criterio más ecuánime, él también tendría que enfrentarse con muchos problemas en la operación Lavallato y en otras operaciones. Pero, desgraciadamente, la justicia está jugando de una manera desvergonzada a favor de Bolsonaro. ¿Sabe usted, por ejemplo, que ayer la Policía Federal, la policía entró en más de una veintena de recintos universitarios a descolgar, a obligar a los estudiantes y a los profesores, en muchos casos, a retirar carteles que decían no al fascismo? Lo cual, imagínese, que enseguida suscitó la pregunta, bueno, pero ¿por qué no se puede poner no al fascismo? Entonces el Tribunal Superior Electoral dijo que eso sería intervenir en la campaña electoral actual. Como Haddad no es fascista, claramente, y el que queda es Bolsonaro, ¿verdad? Pero fíjese a qué extremo ha llegado esta parcialidad del Superior Tribunal Electoral, que en ese momento no se puede pronunciar en ninguna universidad brasileña una conferencia en contra del fascismo, ni poner un cartel que diga abajo el fascismo, o muerte al fascismo, o el fascismo es muerte, porque enseguida viene la denuncia, por supuesto, de la gente de Bolsonaro, y el Tribunal Superior Electoral, reconociendo que Bolsonaro es un fascista, ordena retirar esos carteles, esos anuncios. Muchas gracias, Atilio. Allí, con toda la información que nos va aportando, ya tenemos claro también las claves, dónde está puesto el poder real en el país y qué es lo que se viene, que por supuesto esta instancia electoral va a estar en pantalla de Telesur, y seguramente ahí también lo invitamos en alguno de nuestros espacios. ¿Le parece? Bueno, va a ser un gusto, Marcela. Buenos días a usted y a todos los amigos y la audiencia de Telesur. Un gran saludo. En redes sociales dijimos, el próximo domingo, preguntamos, ¿cambiará la historia de una nación que no solo es importante, no solo es fundamental para la región por historia, sino también por conformación geoestratégica mundial? Y ustedes responden 66%, sí, cambiará, 14% no, y un 20% dice el agronegocio decide. Fíjense que aquí el cronista está mostrando a esta hora una información que también está bueno de seguir aportando y revisar claves rumbo al domingo. El cronista dice, Brasil definirá el domingo a su próximo presidente en balotaje. Sondeos le dan 57% de intención de voto al ultraderechista Bolsonaro, 43% al progresista Haddad. Se elige también a 14 gobernadores, asumen el 1 de enero. Pero ¿qué pasa aquí? Esta información está tomada con encuestas que estamos diciendo van avanzando en el minuto a minuto, y que este fin de semana justamente van a ayudar a los indecisos, a los que aún no están claros, a decidir su voto. Así entonces, los temas y las propuestas de cada uno de estos candidatos son vitales, porque implica justamente salir a mover voluntades.
Vamos a mostrar la primera propuesta de Fernando Haddad, en este caso, que es el candidato por el PT, de retomar el programa Mi Primer Empleo de nuevo, como la gran apuesta. Él está buscando sumar votos hablando de garantizar nuevas fuentes de trabajo, no solo las que están, de estimular inversiones públicas, de reforzar la economía popular y valorar también el salario mínimo. Cuando plantea hacer este hombre una reforma tributaria, quiere decir una reforma que permita subir el ingreso de las familias de clase media y baja, una reforma fiscal que regule el presupuesto público priorizando obras sociales y programas de alto impacto en la generación de empleo. ¿Por qué? Porque ese es el punto débil, el talón de Aquiles hoy en Brasil. Cuando le dicen no hay trabajo y el que tenemos está precarizado, eso es verdad. Igualdad de género y racial. Está promoviendo el candidato del PT a través de la promoción de derechos de la comunidad LGBTI, de personas con discapacidad, de todos los sectores de la población, crear mecanismos que apunten a esa igualdad. También promueve una economía justa y en armonía con el ambiente, y aquí es fundamental lo que van a hacer con la Amazonía. Si un candidato que está a favor justamente de la propuesta económica de Estados Unidos se sienta en la silla presidencial, allí en esa Amazonía vamos a tener grandes dificultades para toda la región. ¿Por qué? Porque no se preservarían los recursos naturales, que es algo que Haddad está dispuesto a hacerlo. Quiere invertir en políticas sostenibles, quiere programas sociales para la reforma urbana, la atención del campo y la democratización del acceso a la tierra. Este programa que él propone, que se llama Brasil Feliz de Nuevo, considera necesario todo este proceso constituyente que le dé participación a la población en las decisiones que apuntan al futuro del país. Y en ese proceso constituyente también están condensadas muchas de las expectativas que hoy tienen los ciudadanos. Si me voy a mostrar la propuesta de Jair Bolsonaro, este candidato de la ultraderecha, hablamos de que este hombre propone liberalizar la aportación de armas para combatir justamente el delito en la calle. Imagínense, a la manera de Estados Unidos, justamente. Privatizar para reducir la deuda, algo que ya temerá abierto el camino y las disposiciones judiciales para que esto sea posible, igual que Macri lo plantea, igual que lo hizo Carlos Menem en la región, abriendo la década del 90. También él habla de aprovechar estos recursos de la Amazonía sin tener en cuenta el medio ambiente. Y ahí recuerden que ya hicieron una sesión de trabajo fuerzas militares de Estados Unidos. Primera vez que se hizo algo así en Brasil. Eso ocurrió hace escasos meses. Bolsonaro también quiere bajar a la mitad el número de ministerios. Ese es su pretexto para combatir la corrupción. Y quiere renovar, pero bajando, el presupuesto a programas escolares. Ya conocemos de este lado del mundo qué pasa cuando aparece sobre el terreno de los hechos una propuesta como la de Bolsonaro. Allí, 2 Brasil en pugna. El domingo se va a definir con el voto en urnas. Pausa rápida, volvemos. En España, el Congreso acordó repartir los gastos de hipotecas entre el banco y el cliente, una decisión que cambió una primera información que hablaba que el banco se hacía cargo. Adriana Cardoso hasta ahora va a sumar más actualización y las repercusiones a esta decisión que en el país ha generado controversia. Cuando quieras, bienvenida, Adriana. Buenos días a todos y saludos desde Madrid. Continúa la polémica por el pago del impuesto de las hipotecas. Y hace menos de una semana conocíamos la sentencia del Tribunal Supremo que contradecía la jurisprudencia anterior y decía que era el banco y no el cliente quien debía pagar este impuesto de la hipoteca, ya que era el banco el único beneficiario en que se inscribiese la hipoteca como una escritura pública, ya que esta escritura era la garantía de poder producir el lanzamiento de la hipoteca en caso, por ejemplo, de impago. Después de conocer esta polémica sentencia, veíamos cómo el Tribunal Supremo se echaba para atrás tan solo un día después y paralizaba esta sentencia, lo cual provocaba la reacción de ciudadanos e instituciones que consideraban que el Supremo volvía a ponerse de nuevo de parte de los bancos. De hecho, ayer mismo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesme, reconoció que habían obrado mal en esta polémica de las hipotecas, ya que ahora existía una desconfianza indebida en este alto tribunal. Por todo ello, el pasado miércoles, el Congreso de los Diputados, en la negociación sobre la proposición de ley de la ley hipotecaria, ha acordado que sea
un pago intermedio entre el cliente y las entidades bancarias. En esta ley se va a desarrollar qué importes deben pagar los consumidores y qué importes deberían pagar los bancos. Pero todo ello estará supeditado a la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el pago de estos impuestos de las hipotecas el próximo 5 de noviembre. Muchas gracias. En República Dominicana, ciudadanos de Capotillo, junto a miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, hicieron una manifestación. Aquí teníamos múltiples dudas sobre cómo hablar de esta manifestación, porque era en las casas y con cacerolas. Entonces, en redes sociales aparece este caserazo con S y otros por casa, y en otros lados caserazo con C, por las cacerolas. La cuestión aquí, en este país, ese fenómeno de protesta social se ha llamado de esa manera, caserazo. ¿Por qué lo hicieron? Porque aumentó el precio del gas licuado y porque justamente están pidiendo soluciones a la falta de energía eléctrica. Daisy hasta ahora nos va a hablar de esta cuestión que poco se ha visto en medios de comunicación del Caribe, pero que está existiendo y afecta a la población del país. Daisy, bienvenida. En Santo Domingo se ha iniciado una cadena de manifestación en contra del alza de los precios de los combustibles. Ayer jueves, en la tarde, ciudadanos del sector Capotillo, junto a miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, realizaron una manifestación en demanda del cese de los apagones y rebajas en los precios de los combustible. Esta protesta, que llamaron el caserazo porque estaban encabezadas por amas de casa que salieron a las calles con cacerolas vacías y otros utensilios de cocina, ya que son las más afectadas por los aumentos en el costo del gas. Miembros de la policía se presentaron al lugar a fin de mantener el orden en la zona. El pasado miércoles, un amplio contingente policial y militar impidió que integrantes de varias organizaciones llegaran al Palacio Nacional en reclamo de transparencia en los precios de los carburantes. La marcha, que partió desde el Parque Enriquillo, forma parte del calendario de movilizaciones de la Federación de Transporte, la Nueva Opción Fenatrano, en rechazo al alto costo de los combustibles y otras reivindicaciones. Los organizadores anunciaron que las luchas se mantendrán los próximos días. Organizaciones sociales y populares del Cibao, zona norte del país, convocaron a una paralización por 24 horas el próximo lunes 29 de octubre de todas las labores productivas en esa región en demanda del precio justos en los combustibles, así como eficiencia en los servicios básicos como el agua y la luz, entre otras medidas a favor de la población. Estaremos informando sobre las manifestaciones que se están realizando en todo el país en solicitud de la rebaja de los precios de los combustibles. Regreso al centro de noticias en Caracas. Muchas gracias, Daisy. Ya voy, a Isa. Un tuit. Miren a Isa lo que en redes sociales ponía hace 7 horas. Mostraba la papeleta justamente. Este viernes continúa la consulta popular que definirá dónde se construye el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. En su primer día quedaron instaladas 99% de las casillas. Acudieron más de 180.000 personas a votar. Suban un poquito, por favor, la imagen para ver la papeleta completa de esta consulta nacional. El nuevo aeropuerto, ahí la tienen. Fíjense, por un lado, ¿quiere reacondicionar el aeropuerto que existe y el de Toluca y construir 2 pistas o quiere tal opción? ¿Quiere hacer el cambio? Ahí, a Isa, mostré lo que subías en tweet como preparatoria justamente para esta consulta popular que está en marcha. Cuando quieras, compañera, vamos a pedirte actualizar la información. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo. Y sí, hablemos de la consulta popular que está generando muchísima polémica en México. Empezó ayer jueves y concluirá este domingo 28. A través del voto, los mexicanos podrán decidir dónde se construirá el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo, claro está. El gobierno entrante y el partido Morena, que son los que organizan esta consulta popular, han dicho que la batalla por el aeropuerto no es una decisión técnica. Existe una saturación en la actual terminal aérea y se requiere de otra. En esto sí hay una coincidencia. La polémica está en dónde se va a construir la nueva terminal. El gobierno saliente de Peña Nieto defiende las obras iniciadas en el lago de Texcoco, a lo cual se oponen ambientalistas y los pobladores de San Salvador Atenco, que este jueves volvieron a salir a protestar a las calles de la Ciudad de México. Y bueno, la opción que defiende el actual gobierno incluye también dejar de usar el actual aeropuerto, que le da trabajo directa o indirectamente a 70.000 personas. La segunda opción que está en esta boleta de la consulta, y es la que defiende el partido Morena,
Morena, que ganó la elección del pasado 1 de julio, es reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y al mismo tiempo construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Esta obra costaría una tercera parte de lo que cuesta la anterior. La decisión final será tomada, obviamente, por el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que esto no es una camisa de fuerza y que escuchará la voz del pueblo expresada a través de esta consulta. Y bueno, hay que agregar algo. En plena consulta, el gobierno saliente, que ya había empezado las obras para la construcción del nuevo aeropuerto y lo hacía sobre el lago de Texcoco, o lo hace más bien, emprendió una campaña en redes sociales promoviendo su proyecto y ha dicho que este proyecto va a generar 48,000 empleos. Para terminar este reporte, te quiero contar que el primer día de la consulta, o sea, ayer jueves, falló la aplicación que registra los votos y se ha dicho que es por problemas de conectividad. El equipo de prensa de López Obrador reconoció que hubo fallas y dijeron que habían ampliado el ancho de banda para que no se repitan estos errores. De hecho, han dicho que a pesar de estos errores, el proyecto, este sistema de consulta y el ejercicio que definirá el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no está en discusión. Nosotros seguiremos de cerca este ejercicio democrático en las casillas que han sido instaladas para informar a la teleaudiencia de Telesur en el mundo. Muchas gracias a Isa, gracias niñas, gracias a todas, colegas. Allí tienen corresponsales de Telesur en distintos puntos del mundo. Sigo, me voy con un hombre en este caso, Ibai Arvide, que está en Grecia, nuestro colaborador allí. Dice: esta mañana ha habido un terremoto en Sante, isla de Grecia Occidental. El Observatorio de Estados Unidos dice que de magnitud 6,8, el de Atenas 6,4. En todo caso, ha sido fuerte, ha habido un pequeño tsunami, pero no ha habido personas heridas. Daños materiales, muchos. Aún están sin luz. Tiene pocos minutos de haber sido colgada esta información. Hacemos seguimiento, Ibai, desde allí. Además, otro tema, Venezuela y Air Europa hacen una alianza, se va a poder pagar en petros. ¿Qué quieren con esta alianza? Fomentar el turismo. Se ha firmado un convenio con la aerolínea europea Air Europa, contribuye al incremento de los ingresos económicos de Venezuela a través de ese sector, que es un sector muy productivo, como dinámico, como lo es el turismo. Allí entonces el punto. Sigo invitándolos a ver Telesur para tener en claro cuál es la polémica alrededor de este proyecto Naim en México, sobre el cual Aisa recién nos daba información. Bueno, aquí tienen una descripción muy clara del tema, cómo están las principales plazas públicas de 538 municipios, 32 estados del país ya activados en esta consulta. Suban, por favor, allí también van a ver la información, consulta nacional, nuevo aeropuerto, ventajas, desventajas, las dos opciones. Van a tener más información sobre el tema. Lo digo porque es algo que está en movimiento, es un hecho que está ocurriendo y seguramente ustedes, sobre todo las redes comunitarias que hasta ahora levantan información de Telesur, si quieren tener información ahí a mano fresquita, verificada, allí lo tienen con todo su detalle. De este lado me voy a la información deportiva, ¿sí? Ya me espera Yuli Torres con nosotros. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, Marce, ¿cómo vas? Voy rapidísimo porque hay mucho y de todo. Y nos preparamos para el Brasil Decide del domingo. Tema importantísimo, que, por supuesto. Ahí vamos. Mira la cartelera. Muchachos, no los leo. A ver, por favor. Quédate, Yuli, acá. Ajá. Vamos a mostrarles el ambiente que se vive jamás aquí en ponen Venezuela. Cartelera de nada. Jamás. Además, sin lentes y yo miope, mucho no podría hacer. Eso es peso hacer. de conciencia, porque estos días molestaron demasiado con que los Leones ganaron, que por cierto, ayer volvieron a ganar, pero bueno, quisieron tener estos chicos un detalle con Marce, animarla un poquito, ganó Magallanes. Menos mal que tampoco, como está rojo sobre blanco, no se lee mucho. Ay, no se lee que ganaron. Ay. Magallanes ganó 15-5 Zulia. Ajá, sí, vale. Sí, claro. Ajá. Y no sé acá, qué suerte que lo borré sin querer, qué barbaridad. Así las cosas, empezamos, avance con la información deportiva, mi amor. Así están desatados, como locos. Así genera pasión la pelota, que no es como en nuestros países la pelota del fútbol, sino la pelota del béisbol. Exactamente. ¿Sí? La dejo, mi amor, voy a devolver esto, ¿sí? Dale, Marce. Y con esta acción del mundo del béisbol, nosotros seguimos hablando de esta disciplina, pero del Mundial Sub-23 que se realiza en Barranquilla, en Colombia. Allí se dieron victorias de México, China, Taipei y Japón. Así arrancamos los deportes, contándoles que este jueves empezó la emoción de la super ronda de este Mundial Sub-23
que se realiza en La Arenosa. Y el primer duelo de la jornada, el equipo de Japón se llevó el triunfo 3-2 ante Corea para así mantener el invicto en el torneo. Por su parte, China Taipei superó 3-1 a República Dominicana con una sólida actuación monticular del abridor asiático Woo Shen-yu. En el último duelo de la jornada, la selección de México apaleó 10-4 a su similar de Venezuela, apoyados en el Grand Slam de Roberto Jair. Esto en la sexta entrada. Perdió Venezuela entonces el liderato de la competencia. El liderato no, el invicto. Japón lo mantiene todavía. Juegos para la jornada del día de hoy. Tenemos entonces Corea, se medirá a China Taipei, y Venezuela, partidazo. Tremendo juego ante Japón. Estarán estos dos equipos. Japón, lo decíamos, se mantiene invicto. Venezuela, bueno, ya cayó ante México, pero por supuesto mantiene las esperanzas de seguir adelante y de ganar. También tenemos México, República Dominicana, y ya los otros encuentros de consolación de los equipos que ya quedaron eliminados. Ahí tenemos también a República Checa, Holanda. Por América Latina tenemos a Colombia y a Puerto Rico, que se enfrentarán en el estadio de Montería. Los juegos de la parte superior son los de Barranquilla. Los que siguen en la super ronda se realizan en el estadio Edgar Rentería. Y seguimos con más, contándoles que Sinaloa sufrió las consecuencias de una tormenta tropical y el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, tuvo un gesto solidario con las víctimas de estas inundaciones. Cabe destacar que el mes pasado Sinaloa estuvo de emergencia por el fenómeno climático. El Club Los Dorados, que dirige el 10, uno de los centros de acopio de donaciones para las víctimas. Desde sus redes sociales, el club de fútbol anunció una cena con causa donde Diego será el anfitrión y protagonista para recaudar fondos para las familias damnificadas. Además, prometió un balón autografiado de la Liga de México a los asistentes al evento. Así vamos culminando nosotros este bloquecito deportivo. Acción muy positiva, por supuesto, por cuenta de Diego Armando Maradona, incentivando esta labor social, esta ayuda para su pueblo mexicano, que tanto lo ha apoyado y con tremendo recibimiento lo tiene en este momento en su tierrita. Disfrutan entonces de Diego, tu compatriota, buena labor apoyando a la gente, a las víctimas de las inundaciones de México. Es un perfil que yo siempre digo que poco conocen de Diego Armando Maradona en el mundo. Aún en sus peores momentos de estar fuera de equipos deportivos, de estar en otra historia que no sea precisamente el fútbol, Diego a lo mejor a las 3 de la mañana iba a ver un niño que estaba internado con cáncer, que le pedía conocer lo que estaba, a la hora que sea, en las condiciones que sea. Eso es algo que poco se conoce de él y que yo absolutamente siempre lo rescato como un valor humano que está enganchado ahí a su figura, ¿no? Claro que sí. Te preparé algo. Cuéntame. Ajá. ¿Reconoces la camiseta? A ver, ay, ya esto me suena a tiburón. Sí. Ah, sí, ¿reconoces esa camiseta? Bueno, ahí el va. equipo tiburón. Mira esto, mira el gesto, por supuesto, alegría. Allí va a aparecer el gol también. Hay una información que habla del Atlético Junior. Ajá. Y también está Colombia subiendo 3 puestos en el ranking de la FIFA. Me quise quedar con eso. Algo positivo. Me quise quedar con eso, por favor, muchachos, no lo ponchen tan rápido. Sí, vamos hechos unos locos. La idea es que subió 3 puestos en el ranking de la FIFA y allí lo tienes entonces a la buena noticia. Aquí, plantado junto a la camiseta, los colores de la selección. Ay, qué bueno, Me pareció que era un dato que hoy por hoy también hay que resaltar de Colombia. Claro que sí, además que no tiene técnico todavía. Ajá. Estamos en esa transición luego de que Pekerman pues se fuera después del Mundial. Un técnico muy querido en realidad en el país, pero bueno, tenemos ahorita a Arturo, lo tenemos ahí provisionalmente. Al técnico, aunque le ha ido bien en estos partidos amistosos, pues Colombia de todas formas no se rajó como de pronto se alcanzó a pensar, pero ahí avanza la tricolor. Ascendió unos puesticos. Qué diatriba eso, porque también Argentina también está en esa cuestión. Antes no terminaba de salir alguien que ya se sentaba el otro en el sillón de mando. Y hoy también habla de que ha cambiado en el negocio del fútbol ese manejo específicamente. Porque mira lo que está pasando. Y no es poco reemplazar a Pekerman. No, impresionante la labor que hizo Pekerman. Nos devolvió un mundial después de tantos años de estar ausentes. Y bueno, teníamos la esperanza de hacer mucho más en el Mundial de Rusia. Colombia avanzó hasta los octavos de final, no hasta los cuartos como se consiguió en Brasil, pero de todas formas hay que rescatar esa labor que hizo Pekerman con el equipo, de además resaltarlos, destacarlos anímicamente y mostrar lo más positivo y las mejores facetas de estos deportistas, grandes figuras
figuras tuvimos en toda esta era de Peckerman, James, Falcao, son muchos los que surgieron durante Me gusta cómo trabaja juveniles, te iba a decir justamente. Sí, es también, un hombre que... tenemos ahorita a Juan Camilo, este chico que debutó pues, anotando y todo, entonces tenemos futuro, ya empieza este recambio generacional, Marce, porque ya pensando, por ejemplo, para Qatar, Falcao, o sea, hay grandes estrellas que es probable que ya no estén en competencia para ese entonces con la selección Colombia. Muchas gracias, Yuli. Magallanes tomó fuerza con las arepas que le dio Leones. Bueno, nada, los carteles del béisbol aquí son infinitos. No perdonan estos chicos. Y andan todos envalentonados porque está ganando Leones del Caracas, que es un clásico del béisbol venezolano. ¿Te veo a las 8? Claro que sí, Pausa nos vemos rápida. ahí, los espero. Dale. Chao. Este jueves fue elegida por el Parlamento etíope la primera presidenta de ese país, Sahle-Work Zewde. La elección ocurrió una semana después de que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, aprobara una histórica reforma de su gabinete en la que reduciría el número de carteras y establecía que la mitad estuvieran ocupadas por mujeres. Sahle-Work es la cuarta persona que asume la presidencia de Etiopía, sustituyendo en el puesto a Mulatu Teshome Wirtu, después de que el mandatario presentara el miércoles su dimisión. En los últimos años ha aumentado la participación política de las mujeres en el ámbito local, tanto rural como urbano, pero más lentamente en los gobiernos centrales. No obstante, los avances logrados siguen siendo excepciones desiguales. La participación política de las mujeres continúa siendo muy escasa. La ausencia de mujeres en la esfera de decisión y liderazgo es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece. Tiene la voz de Zewde, el compromiso de ir avanzando hacia más y mejores políticas de inclusión en un continente principalmente patriarcal. La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es clave para romper en el ciclo de la discriminación, la exclusión y la pobreza en la que viven. Es necesario que las mujeres puedan hablar con voz propia, participar activamente en los procesos de toma de decisiones que conciernen a sus vidas. Además, que se sientan representadas y a su vez representen a sus poblaciones. Te invitamos a que nos acompañes en esta segunda parte de Agenda Abierta y conozcamos más sobre la propuesta de la primera presidenta de Etiopía. Francia 24, Zewde, primera mujer presidenta de Etiopía, primera mujer jefa de Estado de la Etiopía moderna. Así lo celebraba en Twitter Fitsum Arega, jefe de la oficina del primer ministro. En una sociedad como la nuestra, ha dicho él, la elección de una mujer no es solo un estándar para el futuro, pero normaliza el rol de las dirigentes en la vida pública. Avanzo además mostrándoles otro portal. El Espectador, ¿quién es Zewde, primera mujer presidenta? Y aquí hacen un rápido repaso justamente que ya se los voy a mostrar también en información gráfica. Mamá de 2 hijos, hermana de 3 mujeres, una férrea defensora de una mayor igualdad de género. Tiene vasta experiencia en el ámbito diplomático, en procesos de paz y en resolución de conflictos. Además, Sputnik, con un punto importante, el nuevo milagro. Autor del artículo. Dado que en apenas 2000 contaba con uno de los mayores índices de pobreza del mundo, el 56% de su población tenía que sobrevivir disponiendo de menos de $1,50 al día. Sin embargo, hoy las condiciones han cambiado. El bienestar de los ciudadanos ha ido. Se dice que tan solo el 30% de la pobreza. Parecen las cifras así, con la dureza de las cifras, que es poco o que es mucho. No, hay que empezar a escudriñar y ver un poquito más qué implica cuando hablamos de estos indicadores, cuántas personas están allí sumadas o tenidas en cuenta. ¿Quién es esta mujer designada presidenta de Etiopía? El Parlamento le dio su voto, quiere llevar más allá la voz de las mujeres. Ella dice las perjudicadas de un mundo misógino, machista y competitivo. Bueno, nacida y criada en Addis Abeba, pertenece a la etnia amhara, se graduó en Ciencias Naturales en la Universidad de Montpellier, esto es en Francia, donde vivió 9 años, les decía que tiene vasta carrera diplomática hecha. Allí tienen algunos de los puntos que reseñamos entonces en esta tarea que viene desempeñando. La de embajadora de Etiopía en Senegal es un punto importante porque justamente allí ha conocido
realidades de Cabo Verde, de Guinea, Bissau, de Gambia. Hay distintos puntos de la región que los tiene justamente ya totalmente incorporados con sus cotidianidades porque ha hecho una tarea en ese campo. Además, avanzo también reseñando otro punto. Está muy clara esta señora políticamente de lo que quiere, a dónde va su discurso de inclusión, cómo puede lograrlo, algo tan importante. Ella ha dicho, si los cambios en Etiopía los hacen a la vez los hombres y las mujeres, su fuerza provocará una Etiopía libre de cualquier discriminación religiosa, étnica o de género. Fíjense cómo no se planta de un lado o del otro, sino promueve la inclusión. Esta es parte de su discurso de investidura. ¿Sí? 6 años de mandato renovable, solo una vez la convierte y genera hoy noticia, un hecho histórico para Etiopía. Nos vamos a la ciudad de Madrid, allí está el periodista saharaui en este caso que nos va a estar acompañando con el análisis. Vamos entonces a conocer su nombre, justamente a sumarlo al análisis para allí tener en claro entonces con Bashir la realidad de Etiopía. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, buenos días para ustedes. ¿Cómo celebraste la buena nueva? Bueno, yo soy africano y como africano, desde luego que es importante que haya una mujer como presidenta de un país como Etiopía, pero también tengo que decir que no es la primera mujer africana que llega a la presidencia de un país. Hasta hace muy poco en Liberia la presidenta era una mujer. Es importante, desde luego que es importante que una mujer llegue a ser presidenta de un país. Ahora, yo quiero resaltar que la presidencia de Etiopía no es ejecutiva. Por lo tanto, los cambios serán del gobierno o del parlamento. Se entiende. Sí, dígame. Se entiende, digo, me estás haciendo alusiones a que su nombramiento es más bien simbólico, más que en la ejecución de las tareas en sí mismas. Efectivamente, yo lo veo así, pero es importante, es importante porque como tú dijiste antes, en las sociedades, la mayoría de las sociedades africanas que son patriarcales, es un gran avance que una mujer llegue a un puesto tan importante como este. Pero claro, estamos refiriéndonos a la señora Seude. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de las mujeres africanas? Ese es el gran problema y no veo yo tanta importancia, aunque es importante, ver a la cabeza del Estado en Etiopía a una mujer, como que haya cambios para que la mujer se empodere en todas las sociedades africanas. Porque si nos fijamos, aunque las sociedades sean patriarcales, es un patriarcado un poco especial. Porque cuando vemos el papel de la mujer dentro de la sociedad africana, vemos que es importante dentro de la familia, dentro de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero juega un papel muy ínfimo dentro de la política. O sea que es bastante difícil que pueda hacer cambios, porque los cambios vendrían con leyes que empoderaran a las mujeres africanas. Y esto yo creo que hay que ir viéndolo poco a poco. No es un cambio muy radical, aunque eso no quita que sea importante el papel. Hemos perdido el contacto con Bashir, ahí vamos esperando justamente retomarlo, por la importancia, por lo poco que manejamos desde África y su día a día, el entorno político, el crecimiento justamente de las mujeres, las luchas. Intentamos, lo contactamos en Ciudad de Madrid, allí vamos a intentar nuevamente
volver a ese sonido, una verdadera lástima. Hablar de Etiopía y hablar de su primera presidenta, aunque revista carácter simbólico, y como decía él, no es precisamente quien va a cantar jurisprudencia, es hablar de un cambio en un continente donde ya se ve precisamente ese camino abierto. Ustedes en Twitter, a nuestra pregunta, si son buenas nuevas para África, respondieron, por ejemplo, 47% sí. Y hay un 18% que dice no, nada cambiará. O sea que todavía ya hay un porcentaje importante dando su opinión y apuntando de esta manera. Pero también hay un 35% de respuestas que hicieron a esta pregunta en Twitter que dicen ya hace historia. Y es ahí precisamente donde va marcándose el camino de la esperanza. A esta hora va llegando el tiempo de la despedida. En pantalla el próximo domingo Brasil decide, va a seguir el minuto a minuto de esa segunda vuelta presidencial. Nos vamos a estar viendo seguramente. A todos muchas gracias. Ya se vienen las noticias desde el sur.